veces con quejas, porque no obtiene lo que quiere el hijo. O muchas veces también he escuchado hasta maltratos, ¿no?, de parte del hijo hacia el padre. Y se dirigen por ahí con esa falta de respeto hacia los padres. Y creo que en estos últimos tiempos esto se está visualizando cada vez más. El corazón de los hijos se vuelve en contra de los padres, ¿ah? Esa irreverencia y por ahí esa falta de respeto que la misma sociedad va sembrando en los corazones de las nuevas generaciones que se van levantando. Pero qué importante que nosotros podamos visualizar a Dios como Padre y poder llegar hasta Él, no solamente con esos nombres que nosotros sabemos. Yo no sé cómo se presentará usted en la oración, quizás Dios Todopoderoso, grande, sublime, 3 veces santo. ¿No? ¿Cómo será nuestro comienzo de oración? ¿Cómo será nuestras conversaciones con Dios? Pero nosotros encontramos en la Biblia un diseño para nosotros los hijos de Dios. Y ese diseño es: Dios es nuestro Padre. Que Dios es nuestro Padre. El mismo Señor Jesús, cuando enseña la oración, Él dice, ¿cómo comienza la oración que Él enseña? Padre nuestro. ¿Cómo dice? Padre nuestro. Ese es el diseño, ¿verdad? Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Así que qué bueno que nosotros podamos identificarlo también de esa manera a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Yo quisiera que abrieran su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 4. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en ese lugar. Gálatas capítulo 4. Así que no solamente se trata de llamar a Dios como Padre, sino de conocerlo como tal. ¿Ah? No solamente, ¿por qué? Porque nosotros podemos hablar de padres también, padres que están lejos, padres que no se hacen cargos, padres que son irresponsables. Podemos hablar también de eso, ¿verdad que sí hay? Bueno, Dios no es así. Podemos visualizar a Dios desde lejos, podemos visualizar a Dios desde simplemente un conocimiento, desde algo teórico, pero qué bueno es que nosotros podamos ver a Dios y conocer a Dios profundamente como nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Usted sabe que en el Antiguo Testamento solamente hay 15 referencias a Dios. En todo el Antiguo Testamento, con todos los versículos y tantos capítulos que hay y tantos libros, encontramos simplemente 15 referencias que hablan respecto a Dios como Padre. Y en esas oportunidades no habla de un Padre personal, sino que se nombra a Dios como el Padre del pueblo hebreo, del pueblo que Él escogió. Pero no se visualiza en el Antiguo Testamento, en la ley, a Dios como un Padre personal, como este Padre amoroso del cual nosotros estamos hablando y estamos aprendiendo en esta mañana también. Así que fue por esa razón específica también que vino nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para revelarnos al Padre, para hacernos entender, comprender, vivir, disfrutar a Dios como un Padre, sí, celestial, divino, todopoderoso, pero un Padre personal, íntimo, un Padre cercano, ¿verdad? Que podamos disfrutar de ese Padre, amado hermano. Que no sea Dios es religión, Dios es una estructura, Dios es simplemente, por ahí lo tomamos lamentablemente de esa manera, quien solamente me puede ayudar y acudo a Él en los momentos de necesidad. No es así. Necesitamos tener una relación con nuestro Padre y conocer en profundidad a Dios como nuestro Padre. Así que no perdamos la oportunidad de profundizar en esta relación con Él. Cada día de nuestras vidas, en cada momento, en cada lugar, entender que nuestro Padre está presente, ¿verdad? Esta mañana cuando nos despertamos allí en nuestras camas y nos despertamos, ahí está el Padre presente. Cuando decidimos esta mañana, antes de venir a la iglesia, decidimos ir a orar, decidimos ir a leer la Biblia, ahí está nuestro Padre presente, poniendo el querer en nosotros, poniendo el hacer por su buena voluntad. Es un Padre que se da a conocer,
Es un Padre que nos invita, ¿no? Y bueno, el Señor Jesús justamente vino a revelarnos ese Padre. Entonces decíamos, para que tenga en cuenta, y ahí está el resumen del bosquejo de la predicación de esta mañana para que vaya guiándose también. Decíamos que en el Antiguo Testamento solamente hay 15 referencias a Dios como Padre, pero como Padre de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ya en la gracia, ya en el Nuevo Pacto, en Jesús nosotros encontramos, fíjese, 245 veces en el Nuevo Testamento. Y esa es la palabra favorita de nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, porque Él vino a presentarnos al Padre, vino a revelarnos a Dios como Padre. Y vuelvo a repetir, tenemos que venir a Él, acercarnos a Él cada día en esta comunión íntima. Yo no sé cómo habrá sido o cómo es su relación con su Padre terrenal. Bueno, pero nuestro Padre Celestial nos invita a que podamos entrar a su presencia y que podamos profundizar en ese conocimiento profundo de quién es Él. Este Padre Celestial es amoroso y es personal. Cuando hablamos de amoroso no significa que es permisivo, que tiene una gracia barata para que nosotros vivamos la vida en libertinaje. Total, Él es amoroso, total, Él es bueno. No se trata de eso. Cuando uno va conociendo a este Padre amoroso, nos vamos dando cuenta de que Él es santo, ¿sí? Que Él es puro, que Él es justo. Y nosotros como sus hijos, a medida que más lo vamos conociendo, lo único que queremos hacer es agradarle. Y ese agradarle a Él nos agrada a nosotros. Por eso, y se hace real lo que dice el salmista, que ojalá sea realidad para nosotros también, que dice, el hacer tu voluntad, ¿qué dice? Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios, le está hablando al Padre. Qué bueno, qué importante. ¿Verdad que a nosotros los padres nos gusta que los hijos obedezcan? ¿Cuántos padres me dicen amén? Le díganme amén fuerte, porque si no están los hijos cerca van a decir, bueno, le da lo mismo. Claro. Y a Dios le agrada, como nuestro Padre, que nosotros también avancemos en lo que Él ya nos ha dicho. ¿Cómo tenemos que avanzar en esta vida hermosa como hijos de Dios? Y a medida que más le conocemos a Dios, el hacer la voluntad de Él nos agrada. Nos deleitan los mandamientos del Señor. Comienza a tomar un gustito lindo, rico. El poder hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El poder vivir como Él nos dice que tenemos que vivir. Y comenzamos a amar lo que Dios ama. Y comenzamos a querer lo que nuestro Padre quiere. Pero también comenzamos a aborrecer, a odiar aquello que el Padre aborrece. Pero eso es resultado de la comunión, de la intimidad que nosotros vamos teniendo profundamente con nuestro Padre Celestial. Vamos a Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Y el título de la predicación de esta mañana es Dios es nuestro Padre. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, somos hijos, Dios envió a vuestros corazones, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, el Espíritu Santo dentro de nosotros, clama, Abba Padre. ¿Qué clama? ¿Qué clama? Clama, Abba Padre. Abba Padre. ¿Qué significará Abba Padre? Bueno, ya lo vamos a ver. Así que ya no eres esclavo. Diga conmigo, ya no soy esclavo. Pero diga ahora soy hijo. Hermano, ya no es esclavo porque ahora somos hijos. Si somos hijos de Dios, entonces usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Amén.
Ya no somos esclavos de aquellas cosas que nos ataban. No somos esclavos. No somos esclavos de aquellas cosas que nos arrastraban hacia el pecado, hacia las tinieblas. Dios nos ha dado libertad, porque dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nuestro amado Señor Jesucristo vino y nos ha dado esta gloriosa libertad. Pero dice el 7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero ¿de quién? De riquezas, de cosas materiales. ¿Qué dice? Heredero de Dios. Muy bien, alumno. Herederos de Dios. Fíjese qué hermoso. Por medio de Cristo somos herederos de Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas pasajeras, cosas materiales. No, en Dios tengo toda la riqueza, no tengo por qué pasar necesidades, no tengo por qué pasar escasez. ¿Verdad que hay un evangelio de la prosperidad que es mentiroso? Que dice que no tiene por qué, usted nunca se va a enfermar, nunca va a pasar escasez, nunca va a pasar. Vamos a pasar, porque es bíblico que vamos a pasar por situaciones. Anoche hablábamos de eso, ¿cierto, hermano Sergio, allá? ¿Cierto? Que vamos a pasar por pruebas, por diversos problemas y dilemas en nuestras vidas, pero qué bueno que nosotros podamos descansar y echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, qué importante es, amado hermano, entender esto, pero nos dice la palabra del Señor que es solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Solo por medio de quién? De Cristo Jesús, que nosotros hemos sido adoptados y hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículo 12? ¿Cómo comienza diciendo? Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese qué hermoso. A todos los que han recibido al Señor. A los suyos vino, y dice un versículo anterior, a los suyos no le recibieron. Pero luego dice, a los que sí le recibieron. ¿Verdad? ¿Qué se trata esto de recibir? Se trata de recibir el Evangelio. Se trata de rendirnos en la presencia del Señor Jesús, creyendo en la obra redentora que Él hizo por nosotros. Entonces, ahora usted y yo, por causa de este sacrificio glorioso de Jesús, pasamos a ser de enemigos, ahora somos hijos de Dios. Pasamos de estar en las tinieblas o de ser tinieblas, como dice la palabra, ahora a ser luz. Fíjese qué hermoso, hermano. A estar muertos en nuestros delitos y pecados, a poder ahora tener una vida nueva por causa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es imposible que nosotros podamos disfrutar a Dios como Padre si no estamos en Jesús. Y Jesús, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, Él dijo, no dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo dijo Él? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente por medio de Jesucristo que nosotros ahora somos hechos hijos de Dios y por lo tanto podemos disfrutar de nuestro Padre amado en una profundidad gloriosa, disfrutar a Dios. Y de esto se trata, amado hermano, que usted y yo podamos vivir la vida de Dios. Pero hay una frase que el apóstol Pablo aquí en Gálatas pronuncia, y es justamente cuando él dice que el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que luego dice la palabra que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, es el Espíritu que clama dentro nuestro, Abba Padre, porque esto no se trata de algo mental, algo psicológico, esto es algo espiritual, lo hace el Espíritu Santo de Dios. En otra parte de la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu, le da convicción a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. No se trata de decir, no, yo soy hijo de Dios y lo que declaro va a ser. No, sino
si no hemos venido a los pies del Señor, no hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos aceptado este evangelio glorioso, entonces no somos hijos de Dios. Pero si hemos sido entonces regenerados por la presencia del Señor, por la palabra, por gracia, por fe, por misericordia, entonces nosotros sí somos hijos del Señor. Y el Espíritu Santo que está en nosotros clama desde nuestro interior y nos hace saber, y está este clamor, podemos llegar a los pies del Señor, justamente a ese trono de gracia que nombra Hebreos, que dice que podemos entrar ahora porque está abierto el paso para que entremos al trono de gracia y acudir y clamar por el oportuno socorro para nosotros. Bueno, pero la postura que nosotros tenemos al entrar en humildad, anoche hablábamos también algo de esto, de poder humillarnos y de estar en la presencia del Señor con humildad, pero entendiendo de que cuando nos presentamos en oración, en la presencia del Señor y estamos permanentemente delante de Dios, no es Dios el juez que está para condenarnos. Es Dios que es nuestro Padre. Y podemos entonces clamar, Abba Padre. Fíjese, ¿cuál es el significado de Abba Padre? La palabra Abba está en el idioma cotidiano que se hablaba en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, y que también obviamente le hablaban los judíos en ese tiempo, que es el arameo. Y dice que es la forma más íntima, más cercana, más cálida de decir papá, papito, como lo diría un hijo pequeño a su padre. Y no es una palabra infantil, pero sí es una palabra profundamente, fíjese qué hermoso lo que dice, una palabra profundamente afectiva. Expresa el afecto, el amor, ¿ah? De un hijo que se acerca donde está el padre, no con quejas, no con enojo, no disgustado, con turbación, con dudas. Un hijo que ama al padre y se acerca a él y le dice, papito, Abba Padre. Y el apóstol Pablo, no solamente acá, porque fíjese que interesante también que esta frase, Abba Padre, se repite solamente 2 veces más en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia, Abba Padre aparece 3 veces. El apóstol Pablo la nombra 2 veces. Una en Gálatas 4:4, pero también la nombra, escuche bien, en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice de la siguiente manera, pues ustedes, no sé si ya lo tenemos atrás, Miqueas, ya lo vamos a tener atrás entonces para que lo podamos leer todos juntos. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido, pues ustedes, y diga conmigo, está hablando de mí, está hablando de nosotros. Pues nosotros podemos decir entonces, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, papito, papito. Abba, vuelvo a repetir, en el arameo, es papito. Entonces, es esa comunión, esa intimidad afectiva. Porque cuando Pablo une a Abba más padre, como nosotros leemos en esta frase, lo que está uniendo es el cariño con la autoridad de Dios, en intimidad, en reverencia, honrando a Dios, entendiendo de que Dios es todopoderoso, de que Dios todo lo puede, de que Dios es grande, de que Dios es santo, de que Dios es justo, pero Dios es mi papito. Cuando nosotros podemos visualizar a Dios de esta manera, de que Dios es nuestro Padre, entonces nuestra vida es transformada. Nuestra vida es transformada. Anoche contaba un poquito allí en Villatuel, en la iglesia de los hermanos, Iglesia Luz se llama. Un poquito, ¿no?, de mi pasado. Y yo le comentaba algo que ustedes ya saben, pero como el público se renueva. Que a la edad de 5 años mi papá falleció. Entonces yo no tuve esa experiencia, ¿no?, del padre que está. Lo último que me acuerdo, o lo único que me acuerdo de mi padre,
que yo le sé con... No, dos cosas, pero la primera la dejamos ahí. Pero lo que sí me acuerdo que él una vez me llevaba en bicicleta, nada más, que le había comprado a mi hermana. Es lo único que recuerdo de él, ¿no? Pero después en el tiempo, en la adolescencia, en la juventud, y uno empieza a tener interrogantes y a tener preguntas, y uno que ya estaba dentro de la iglesia, a preguntarle o a exigirle a Dios explicación por qué yo no tuve papá. Pero en una de esas luchas de adolescente y ya casi de joven, un día determinado en una reunión así como esta, caí rendido a los pies del Señor, entendiendo y agradeciendo a Dios porque Él es mi Padre, ¿no? Y qué importante es conocer a Dios como nuestro Padre. Poder visualizar a Dios, que es quien nos guarda. Nosotros como padres tenemos errores, somos débiles, ¿verdad? Cometemos muchos errores. Pero Dios, Él es nuestro Padre amoroso. Él es nuestro Padre que nos guarda. Es nuestro Padre que nos levanta cuando estamos caídos. Es nuestro Padre que nos da palabras de aliento, palabras de ánimo. Es nuestro Padre. Estamos en sus pensamientos, así como su hijo está en su pensamiento. No importa la edad que tenga. Y capaz que ya son casados, pero yo le digo a Danita, Damarito, son niños todavía para uno. Y están en nuestra mente. Van creciendo, vamos creciendo y están en nuestra mente. Y dice la palabra del Señor que usted y yo estamos en los pensamientos de nuestro Padre. Dice el Señor que estamos en sus pensamientos y los pensamientos que Él tiene respecto a tu vida, respecto a mi vida, dice que son pensamientos de bien y no de mal. Fíjese qué hermoso entender de que Dios es mi Padre. Pero ese Dios glorioso tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y como Él es el Dios todopoderoso, y yo comienzo y usted juntos comenzamos a introducirnos en esta gloriosa verdad de conocer cada vez más y más profundamente a Dios y comenzamos a ser guiados en su propósito, créanme que este camino se vuelve hermoso. No digo sin problemas, no digo sin dificultades, no digo sin presiones. Lo que sí digo, que Él en esos momentos como Padre también estará y está con nosotros y nos ayudará a pasar al otro lado. Amén. Nos ayuda a pasar y nos enseña aún en medio de esos momentos drásticos de nuestra vida. ¿Cuántos han pasado momentos así de presión donde hemos sido quebrantados? ¿Verdad? O quizás en esta mañana, los hermanos que nos están observando, nosotros que estamos acá, estamos pasando por esos momentos que somos quebrantados interiormente. Y aún se logran ver en nuestros espejos ojos rojos de lágrimas secretas. Por esos tiempos, por esos procesos que muchas veces no nos gustan, que no entendemos, que no vemos salida, pero eso también nos atrae a nuestro Padre. Por eso en esta mañana nosotros podemos aprender de esta palabra, Abba Padre. Romanos 8:15 dice también el apóstol Pablo entonces de esta manera: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Así que ambos pasajes, lo que hacen estos pasajes de Pablo es tomar nuestra mirada y llevarla al Señor Jesús. Porque lo que vemos nosotros en la palabra, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, le acabo de decir que solamente 3 veces se encuentra Abba Padre. Y la primera vez que se dijo, la dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda dónde la dijo el Señor Jesús? En el Monte de los Olivos. Prensa de aceite. ¿Dónde? En Getsemaní. En Getsemaní. Dice la palabra del Señor y encontramos el clamor del Hijo, del Señor Jesús, ya a punto de comenzar a transitar el camino hacia la cruz,
a morir en esa cruz por vos y por mí, para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de este glorioso Padre, de nuestro amado Padre. Pero estando en ese lugar de presión, el Señor Jesús pronuncia esta oración al Padre en San Marcos capítulo 14, versículo 36. Y Él comienza diciendo allí en ese Getsemaní: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Pero luego le dice: aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Fíjese qué hermosa enseñanza. El Señor Jesús está allí y Pablo hace mención justamente a esta frase que el Señor Jesús dijo allí en Getsemaní: Abba, Padre. El Señor Jesús nos enseña que en medio de las presiones, en medio de los dilemas, nosotros podemos venir a nuestro Padre. Podemos humillarnos delante de la presencia de nuestro Padre, confiando de que Él tiene control de todas las cosas. Porque nosotros en la oración del Señor Jesús, mientras estaba allí en ese lugar llamado Getsemaní, que era una prensa donde se prensaba justamente las aceitunas, y bueno, para poder exprimirlas y sacar el aceite, ahora el Señor Jesús estaba siendo presionado en ese lugar. Y Él le dijo al Señor: Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros aprendemos por lo menos dos cosas de esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús clama: Abba, Padre, allí en el Getsemaní, lo primero que aprendemos es que Él está reconociendo a Dios, el Padre, que es todopoderoso. Porque Él le dice: para ti todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Cuando nosotros vamos a Dios o venimos a Dios, tener esto en mente, en nuestro corazón, tener esta convicción de que Dios es todopoderoso, que Él lo puede todo, pero también entender que Él es soberano, lo segundo que aprendemos. Que Él va a obrar conforme a su voluntad, porque luego también el Señor Jesús le dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que se trata de reconocer a Dios como el Todopoderoso, que es mi papá, papito mío. Mi Padre, es su Padre, Dios Todopoderoso. Él tiene poder para transformar todas las cosas, para cambiar todas las cosas, pero Él va a obrar conforme a su voluntad. Y el Señor Jesús nos enseña a nosotros en esta oración que podamos clamar de la misma manera cuando venimos a nuestro Padre Celestial: Señor, tú eres Dios Todopoderoso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de esto se trata, de rendir nuestro ser. Recién estábamos cantando, ¿qué cantábamos? Rindo mi ser. ¿O no cantábamos esa? Bueno, en otra reunión que yo estuve hace un ratito. Acabo de llegar, ¿cómo les va? Bueno, usted diga que sí. ¿En el ensayo? No sé, o yo la traía en la mente. No se me vino ahora. Mientras ustedes cantaban eso, yo estaba cantando esta. Rindo mi ser, mi corazón. Qué bonito. Pero que no sea solamente una canción, sino que realmente podamos rendir nuestras vidas al Señor. Siempre, alguna vez o muchas veces tenemos frases hechas, ¿no? Y las repetimos, y sabemos canciones y las decimos, o versículos bíblicos y los decimos, pero qué triste es cuando simplemente son cosas que aprendemos de aquí de la mente, pero no las experimentamos. Por eso al principio decíamos que muchas personas pueden decir: Dios es mi Padre, pero ¿se vive realmente a Dios como Padre? ¿Nos rendimos delante de Él como nos enseña el Señor Jesús? Llegar a su presencia aún en esos momentos de presión y clamar a Él y decirle al Señor: Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, pero eres mi Padre. Abba, Padre, comenzó la oración. Papito mío, acá estoy, en medio de la presión. Tú eres el Dios Todopoderoso. Si quieres, tú en tu voluntad puedes
hacer desaparecer todos los problemas, todos los disgustos, todas las carencias, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Eso es dependencia de papá. Es entender de que nosotros dependemos de nuestro Señor, de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Que no se haga nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Ahora, vamos un poquito más adelante ya para ir culminando. ¿Cómo nos revela Jesús al Padre? ¿Cómo nos enseña Jesús al Padre? Jesús nos enseña a un Padre íntimo, como hablábamos recién. Alguien personal, pero íntimo, que trata con nuestro interior, con nuestros afectos más profundos. El Padre escucha a su Hijo y Dios nos escucha a nosotros. Y Dios nos escucha, pero no solamente cuando nosotros vamos a la oración. Él está observándonos, escuchándonos, cuidándonos, guardándonos, enseñándonos. Y ese es el Padre que está con nosotros. Es el Rey soberano, santo, juez, y eso es verdad. Pero no nos olvidemos que Él es íntimo, Él es personal. Si bien trata con la iglesia colectivamente, también Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Ahí en esos lugares donde nosotros estamos, en nuestros hogares, en los lugares de labor, de trabajo, en lugares de estudio, donde quiera que nosotros andemos, en diferentes circunstancias, problemas y dilemas, nuestro Padre personalmente está con nosotros, tratando, obrando en nuestro interior. En esos pensamientos, en esas dudas, en esas tristezas que muchas veces tenemos, el Señor está trabajando y sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Mateo 6:6 nos enseña algo el Señor Jesús allí y dice: mas tú cuando ores. Ahora, ¿qué es oración? ¿Qué es oración? A ver, conteste por favor. Hay premio para que conteste. A ver. ¿Qué dijo? Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué es orar? Anímese, yo sé que usted sabe, sí. Relación, muy bien, ¿sí? Comunión, muy bien. ¿Vio? ¿Cómo podemos sacar diferentes significados? Oración es intimidad. Oración es tener esa relación profunda con Dios. Oración es comunión, como decía el hermano. Oración es conocer a Dios y conocerme a mí. Oración es aprender a escuchar a Dios. Porque es verdad, hablar con Dios es escuchar a Dios y poder entablar una comunión profunda con el Señor, cada vez más profunda. Entonces nos dice acá el Señor Jesús: mas tú cuando ores, está dando por descontado que ya oramos, ¿verdad? Cuando ores, no dice si oras. Cuando ores, o sea, cuando hables con Dios, cuando tengas comunión, cuando tengas intimidad con el Padre, dice: entra en tu aposento, en intimidad, en soledad, y cerrada la puerta, sin distracciones, y apagado el celular, se diría en ese tiempo, ¿no? Y apagado la tele, entramos al aposento, dejamos todo de lado, porque vamos a intimar, a hablar, a tener comunión con Dios, con nuestro papito, y vamos a escucharlo hablar. Porque si no, muchas veces nuestras oraciones duran hasta que entre un mensaje, hasta que suene el celular, hasta que nos avisa algo de Facebook, de Instagram, de TikTok. ¿Cuántas cosas tenemos? Y entonces hasta ahí llegó la oración. Y somos tan ansiosos que estamos arrodillados orando en comunión con Dios. Pero pensamos: uy, me habrá llamado, y le echamos una miradita al... No le decía cuánto les pasa, pero suele pasar. Por eso qué interesante lo que nos enseña la palabra. Más cuando ores, entra en tu aposento, toma una decisión. Si tienes la necesidad del querer, de conocer, de intimar con el Padre, toma la decisión de separarte
de tomarte un tiempo determinado, en un lugar determinado, preparado para tener comunión con Dios. Nos levantamos, está toda la cama así y nos metemos ahí a orar. Acomodemos, ordenemos, tomémonos el tiempo. Vamos a hablar con el Padre, con Dios Todopoderoso. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, a mi Padre que está, ¿dónde está? En secreto, en intimidad. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que ahí está Dios, nuestro Padre, Abba Padre, nuestro papito, en intimidad con nosotros, nos conoce. Nosotros solemos hacer esto en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Empezamos a golpear un montón de puertas, menos vamos al aposento, menos vamos a la habitación, menos vamos a las rodillas, menos vamos a papito. Vamos a un montón de lugares, vamos a nuestros esfuerzos personales, vamos a nuestros talentos, a nuestros dones, a nuestras capacidades para ver si de allí entonces yo puedo solucionar lo que me está pasando. A ver qué pasa con este vacío interior que tengo. Vamos al psicólogo, vamos a un montón de lados y dice el Señor, ve al secreto con tu Padre. Ve al secreto con tu Padre. Y ojo que no estoy en contra de los médicos, psicólogos y todo. No es que esté en contra. Pero lo que digo, este es el consejo de la palabra del Señor. Oiga, el que está hablando acá es quien lo ha creado a usted y me ha creado a mí. Él nos conoce a la perfección en la intimidad. Él te conoce en lo más profundo y sabe lo que te está haciendo falta. Y sabe que lo que te hace falta es el Padre, es la comunión, es la intimidad, es el estar en el secreto con Dios, siendo fortalecidos para poder avanzar en esta tierra. Así que qué importante ir donde Dios. Así que Dios nos escucha mientras estamos allí en comunión con Él. Y el Señor responde la oración. Diga conmigo, el Señor responde. Pero bueno, la noticia es que muchas veces responde de acuerdo a lo que yo quiero y otras veces no. ¿Verdad que un padre equilibrado sabe responder correctamente al hijo? Si viene, por ejemplo, Vita, chiquitita, a donde está mi hija Damaris, porque es mi nieta, siempre la nombro, no sabe cómo es una belleza. Y claro, y le pide, por ejemplo, no sé, una tijera de esas bien afilada y dice, mami, dame la tijera. Ella como mamá, Ever como su papá, ellos tienen que decidir, ¿verdad? Si ella tiene la capacidad para poder tomar esa tijera y poder utilizarla para que no se lastime. Entonces se empiezan a evaluar todas esas cosas. Y el padre sabe cuál es la respuesta para esa. No te lo doy. Y entonces puede decir Vita, sos mala o sos malo, porque no entiende. No entiende. Pero el no es un no porque la ama, la está guardando, la está cuidando. Y muchas veces nosotros nos comportamos, somos todos Vita, nos comportamos por ahí con nuestro padre de la misma manera. Y pretendemos cosas hoy, queremos las cosas ya, y quiero esto, padre, y lo declaro, lo reclamo y recontra reclamo. Y es mío, vos me lo prometiste. Y parecemos niños delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor Jesús nos aclara, Abba Padre, tú todo lo puedes, tú eres soberano. Lo que vos digas estás bien. Yo pretendo esto, yo quiero esto, pero yo soy débil, tengo errores, no sé, soy un niño. Como decía Jeremías, no sé hablar. El profeta Jeremías, no sé hablar, ¿verdad? Y Dios el Padre, que conoce todas las cosas y que nos ama y conoce sus tiempos, y en su soberanía nos dice que sí, pero muchas veces nos dice que no. Y nosotros decimos por acá, y Dios que nos ama, que es nuestro Padre, nos dice
no es por acá. Volvete. Hace esto, hace aquello y otras cosas. ¿Cuántos golpes nos hemos pegado en la vida justamente por causa de esto? De que queremos avanzar nosotros por nuestras ideas, pero después el Padre en su gracia y misericordia se presenta y nos hace ver que ese fue un error. Pero los no de Dios también son respuesta de Dios. Los no de Dios también es una respuesta de Dios para nuestra vida. Pero nuestro Padre, diga conmigo, siempre responde. Dios, que es nuestro Padre, siempre responde. Pero no siempre dice sí. Pero no siempre dice no. ¿Verdad? Entonces, qué bueno es poder someternos a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué vemos en el Señor Jesús? ¿Qué nos revela? El Señor Jesús nos revela del Padre, un Padre íntimo. Pero también nos revela a un Padre proveedor, que Él nos provee cosas, lo espiritual que necesitamos, nos provee lo sentimental y nos provee también las cosas materiales, porque nosotros somos de materia y necesitamos también lo material. Así que la Biblia nos asegura que en Mateo 6:8, nuestro Padre Celestial dice, conoce todas nuestras necesidades. Diga conmigo, nuestro Padre conoce todas. Y esa palabra todas en griego, y en hebreo y en arameo, todas significa todas. Todas. Todas nuestras necesidades, nuestro Padre la conoce. No hay nada oculto delante de sus ojos. Así que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades, aún antes de que le pidamos. Y luego dice, y que Él la suplirá, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los recursos de Dios son ilimitados, pero vuelvo a repetir, son dados los recursos a nuestras vidas. Todos los recursos de toda índole son dados a nosotros en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Cuando maduramos en algunos aspectos, vienen esos recursos que nosotros pretendíamos cuando no estábamos capacitados para poder abordarlos. Pero en el tiempo, en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, nosotros observamos que Dios comienza, después de haber aprendido las lecciones del pasado, entonces en el presente y en el futuro comenzamos a recibir de parte del Señor aquellos recursos que nosotros quizás ya veíamos o evidenciábamos que necesitábamos en el pasado, pero que no los recibimos en el pasado. Y eso también fue por amor y por misericordia del Señor, que nos dijo en aquel tiempo que no, pero nos dice en el presente que sí, y nos dirá, y en el presente nos dice otras cosas que no, que en el futuro nos dirá que sí. Pero es en el tiempo del Señor, cuando no se nos otorga de parte del Señor aquellas cosas que nosotros pretendemos hoy, no es que Él no tenga los recursos para darnos, para proveernos lo que necesitamos. Es que el Señor está tratando con nuestras vidas. El Señor está tratando con nuestras vidas, nos está enseñando. Y muchas veces esas enseñanzas, esos procesos de enseñanza duelen, cuestan. Esas presiones que nosotros pasamos en las vidas y decimos, pero lo necesito ya porque ahora es que estoy siendo presionado. El Señor dice, no, voy a permitir esa presión en tu vida, porque estoy formando algo que de otra manera sería imposible formar. Así que gloria a Dios por las presiones, que no nos gustan, pero que son necesarias. Se me viene a la mente las ollas que se usaban antes, ¿se acuerdan las ollas a presión? ¿Cuántos han conocido las ollas a presión? Bueno, esas que se enganchaban así en un costadito y se hacían hervir y después salía por la tapita de arriba. ¿Cierto? Cuando ya no daba, ¿no, hermano Pedro? Y claro, porque si no, eso podía explotar, era terrible. Pero ¿por qué se usaba la olla a presión? Porque estaba tan presionado todo el calor allá adentro que hacía que la comida, en vez de estar en 1 hora, estuviera en 20 minutos. ¿Verdad? Por la presión que tenía, el calor que tenía allá, que se generaba allá adentro. O sea, algo se estaba gestando. Algo se estaba gestando. Y algo se está gestando en esa olla de presión en la cual nosotros nos encontramos. El Señor nos está haciendo madurar. El Señor nos está haciendo crecer. El Señor nos está enseñando. Nuestro Padre amoroso hace esto. Mateo 7:11 dice,
Pues si vosotros, nosotros, siendo malos, no como yo soy malo. Sí, hermano, el único bueno es Dios. Alguien decía, si ve algo bueno en mí, no soy yo, es Jesús. Es Cristo expresándose en nosotros. Así que si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y todo lo que le pidamos al Señor, hermano, y viene de Él es bueno. Todo lo que viene de Él es perfecto, es agradable, pero en su tiempo, en su tiempo. Y de Él vienen, vuelvo a repetir, vienen los sí y vienen los no. Y eso es bueno para nosotros. Aunque por ahí nosotros entendamos, uy, qué macana. No es macana. Es el Señor que está trabajando y es bueno. ¿Cómo dice que es la voluntad del Señor? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad del Señor. Buena, agradable y perfecta. Es la voluntad de Abba Padre, de nuestro papito. Y por último, nuestro Señor Jesucristo nos reveló a un Padre amoroso, lo que hablábamos al principio. Primera de Juan 4:8 dice de esta manera, el apóstol Juan escribe en la primera carta que escribe allí al final casi de la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo reveló también el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a Dios su Padre, a nuestro Padre? Lo reveló en amor, con las actitudes, con las acciones. Dejad a los niños venir a mí, porque de lo tal es el reino de los cielos. Y allí se acercaba a ellos. Cuando venía el leproso que nadie quería tocar y él se alejaba de las multitudes porque si no lo iban a matar. Era ley, era ley. No podía acercarse el leproso en el tiempo del Señor Jesús donde habían otras personas sanas. Al tener lepra era separado de la familia, era separado del pueblo, de la ciudad, tenía que vivir lejos, apartado de todo. Y era ley que cuando él veía a alguien acercarse, a una multitud, a una persona, a alguien, él tenía que gritar, ¡soy leproso! ¡Soy leproso! ¡Aléjense! ¡Soy leproso! Tenía que gritar de esa manera, porque si no, lo mataban. Era ley. Pero el Señor, nadie se quería acercar a un leproso porque se contagiaba. Nadie quería tocarlo, ¿no? Los religiosos de aquel tiempo, no, inmundo, no lo vamos a tocar. Pero sin embargo ahí vino el Señor Jesús mostrando el amor del Padre, enseñándonos el amor del Padre. Y en cierta oportunidad dice la palabra que vino un leproso y se postró donde estaba el Señor Jesús. Y le dijo, si quieres, puedes sanarme, puedes hacerme libre de la lepra. Y el Señor Jesús lo tocó, estuvo allí con él y le dijo, quiero ser limpio. Y ese hombre quedó libre, quedó sano por completo. Está mostrando al Padre cuando ve la necesidad de la gente. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno, y acá está hablando Dios, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Este es el amor del Padre. El amor del Padre no tiene fecha de vencimiento. Él nos ama. Porque dice, con amor pasajero te amaba. ¿Se dice? ¿Cómo dice? Amor eterno. ¿Quién puede comprometerse con otra persona y decir, te voy a amar con amor eterno? Más en este tiempo que estamos viviendo, que los matrimonios duran 2 semanas. Cuando no se quiere comprometer en casarse, no, porque vamos a probar a ver qué pasa. Si no, después nos separamos y chao, cada uno por su lado. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Si realmente alguien ama algo, a alguien se va a comprometer. Porque el amor es comprometido. ¿Cuánto dicen ahí? El amor es comprometido. Y uno se puede comprometer por obligación, por necesidad, o uno se puede comprometer por amor. Y de eso se trata. Y Dios está comprometido con nosotros en un amor eterno. No es el amor pasajero.
Por eso vuelvo a repetir el versículo. Con amor eterno te he amado. Por tanto, dice Dios, porque yo te amo, te prolongué mi misericordia. Qué hermoso, hermano. El Señor prolonga su misericordia para con nosotros. Y San Juan 3:16, un texto tan conocido para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que Dios ha mostrado su amor y revela su amor, nuestro Padre Celestial, dando a su Hijo, a su único Hijo. Y creo que en esta mañana nosotros podemos visualizar y comenzar a ver a este Padre amoroso, a ese mismo Padre amoroso que está en la figura del padre del hijo pródigo. ¿Se recuerdan esa historia? Que el hijo se fue de casa y malgastó todos los bienes. Pero llegó un momento donde él reaccionó y dijo: voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que el hijo, que estaba allí en medio de los cerdos, después de haber disfrutado de las riquezas del padre, de haber disfrutado de todo lo que el padre le proveía, de haber disfrutado de la comunión con el padre, de haber disfrutado del amor del padre, de las caricias del padre, ahora a lo lejos, él se levanta de ese lugar y va hacia donde está el padre. Dice la palabra, el papá salía y miraba a lo lejos a ver si el hijo volvía. Qué hermoso. Ahí está el Padre amoroso. Ahí está el Padre comprometido, que sale y está esperando. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Pero nos volvemos por gracia y misericordia. A la distancia se vio la figura de un joven que parecía el hijo. El Padre lo visualizó a lo lejos. Ya no eran las mismas ropas, ya no era la misma pinta con la que se fue, montado en el camello 0 kilómetros, con las mejores ropas, mejor traje. Ya no era el mismo. Había perdido hasta su anillo de autoridad, quizás lo había empeñado por ahí, no sabemos, pero malgastó absolutamente todo. El padre no esperó a que el hijo volviera a casa. Ahí está el Padre, Abba Padre, nuestro papito. No esperó, dice la Biblia. Y es el único lugar donde nos muestra a Dios corriendo. Es el único lugar donde nos muestra a nuestro Abba Padre. Y es para ir a encuentro de su Hijo. Podemos pensar nosotros en esta mañana de aquellos que se han alejado. Pero muchas veces usted y yo podemos estar perdidos aún en la propia casa. Y aunque estamos en cuerpo presente, nuestros corazones están lejos de nuestro Padre. El Padre corrió donde estaba su Hijo. Y dice que lo abrazó. El Hijo ahí en medio de ese abrazo del Padre, el abrazo del Padre, que hacía tanto que no olía su perfume, que no sentía la piel de su papá, que no sentía las palabras del Padre. Solamente quiso decir aquellas palabras que había planeado decir: Padre, Padre, he pecado. Me alejé de ti, Padre. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos, uno de tus jornaleros. Pero el Padre no le contestó a él. El Padre ya en su mente tenía un plan para él. El plan de restauración. El plan de levantar a su hijo. El Padre no está para condenar al hijo. No está para juzgar al hijo.
No está para castigar al hijo. No está para maltratar al hijo. El padre se da vuelta a los siervos y le dice: traigan el mejor de los vestidos. Y acá está mi hijo. Traigan sandalias nuevas y póngansela. Traigan el anillo, la autoridad. Y el hijo fue restaurado. Y mataron ahí un becerro gordo y se hicieron, como decimos los mendocinos, manso asado. Porque mi hijo, que parecía muerto, dice el padre, ha revivido. Se había perdido, pero hoy ha vuelto a casa. Fíjese, Abba Padre. Y en esta mañana, vos que estás mirando a la distancia, otra provincia, otros departamentos, quizás te has alejado de papá. Quizás la condena o la autocondena no te deja tomar la decisión de volver a los brazos de papá. Quizás algunos de nosotros que estemos aquí pensamos de esta manera: es que he fallado tantas veces, lo intenté tantas veces y no pude. Deja que el Padre te abrace. Deja que el Abba Padre sea una realidad en tu vida. Y verás que no se trata de vos, se trata de Él. Entenderemos que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestras fuerzas. Entenderemos que se trata de Él, que es nuestra fortaleza. Entenderemos que no se trata de nuestras capacidades, de lo que nosotros determinemos, sino de nuestra rendición delante de su voluntad, para que Él siga obrando en nuestras vidas. Yo te invito en esta mañana, porque esta es una verdad también, de que tu papá es mi papá, es nuestro Padre. Y no hay favoritos para este Padre. Él te ama a vos tanto como me ama a mí. Y en esta mañana todos somos invitados a venir a su encuentro. Deja que el Padre te abrace. Deja que el Padre te renueve. Deja que el Padre te fortalezca. Deja que el Padre te guíe, te dé dirección, te dé propósito. Deja que el Padre se muestre y se revele a tu vida como quizás nunca antes sucedió en tu vida. Pónete de pie por un momento y cierra los ojos. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre, yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que tú todo lo puedes. Pero que no se haga nuestra voluntad, que se haga la tuya. En tus tiempos, Señor, conforme a tu soberanía. Abba Padre. Yo te invito a que descanses en los brazos de papá en esta mañana. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Lo que yo sí sé es que Dios te ha traído con propósito. Y si en esta mañana vos querés profundizar en este conocimiento de Dios como Padre, pon una mano en el corazón y decirle: Padre, yo necesito conocerte más profundamente. Necesito, Señor, conocerte. Necesito conocerte.
Señor, necesito profundizar en ti. Padre, yo te doy gracias, gracias, gracias por haberme traído en esta mañana. Gracias por esto.